Esta iglesia quedó inacabada durante siglos, sufrió el impacto de la guerra, fue moldeada por la peregrinación y más tarde protegida por la UNESCO. La Catedral de Colonia se alza en el corazón del oeste de Alemania, junto al Rin y a solo unos pasos de la estación principal de la ciudad. Pero su historia comienza mucho antes de las líneas de ferrocarril y de las multitudes urbanas. Este vídeo explora cómo el lugar pasó de ser una iglesia temprana a convertirse en un vasto proyecto gótico, por qué permaneció inacabado durante siglos y por qué la UNESCO la incluyó en la lista del Patrimonio Mundial. La Catedral de Colonia se encuentra en Alemania, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, justo en el centro de Colonia. Está a solo unos pasos de la estación central de Colonia, así que la primera impresión resulta sobrecogedora. Se abren las puertas del tren y este monumento Patrimonio Mundial ya está llenando el cielo. La catedral se alza cerca del río Rin, junto al paseo fluvial y al puente Hohenzollern, el concurrido cruce ferroviario que enmarca muchas de las vistas más conocidas de la ciudad. Muy cerca también se encuentran lugares como el Museo Ludwig y la casa de estudios de la zona del Museo Romano Germánico. No forman parte del sitio Patrimonio Mundial en sí, pero son una continuación muy recomendable después de la catedral, sobre todo si la visita sigue a pie por el casco histórico. Llegar a Colonia es sencillo, especialmente en comparación con destinos que exigen largos traslados. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Colonia/Bonn, con frecuentes conexiones ferroviarias hacia el centro de la ciudad. El aeropuerto de Düsseldorf es otra muy buena opción, también conectado mediante trenes rápidos. Los trenes de alta velocidad y los regionales conectan Colonia con los principales núcleos urbanos de Alemania y de Europa. Tranvías, trenes de cercanías y autobuses convergen en la zona central alrededor de la estación y la catedral. Una vez allí, casi todo lo que hay cerca puede recorrerse a pie. Entonces, ¿cómo acabó un proyecto pensado para la oración convirtiéndose en una de las mayores historias de construcción de Europa? En el año 50 después de Cristo, los romanos fundaron Colonia Claudia Ara Agrippinensium a orillas del Rin, la ciudad que hoy se conoce como Colonia. El nombre rendía homenaje al emperador Claudio y a Agripina la Menor, que nació allí. En el año 85 después de Cristo, la ciudad se convirtió en la capital de la provincia romana de Germania Inferior. Hacia el año 313, Materno aparece como el primer obispo, pero la comunidad seguía siendo pequeña y parece que se reunía en un edificio residencial situado en la colina de la catedral, bajo el coro actual. Después del colapso del dominio romano en el Rin, en ese lugar se levantó una auténtica iglesia episcopal en el siglo VI. Era mucho más pequeña que la catedral posterior, con unos 40 a 50 metros de longitud, y suele vincularse a la corte merovingia de Colonia. Este edificio, que probablemente fue mandado construir por el rey Teodeberto I, también sirvió como lugar de enterramiento para la familia real. Su esposa, Wisigarda, fue sepultada allí hacia el año 537. También había un baptisterio al este del coro actual. Su pila bautismal se remonta al siglo V y sigue siendo la evidencia más antigua conservada del culto cristiano en Colonia. La siguiente gran fase llegó en el período carolingio con la llamada Catedral de Hildewold, consagrada en 870. Recibe ese nombre por el obispo Hildewold, estrecho consejero de Carlomagno, aunque el alcance exacto de su papel en el proyecto sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es su escala. Con unos 95 metros de longitud, fue una de las mayores iglesias carolingias jamás construidas.
Tenía 2 coros, seguía la tradición basilical y apuntaba de forma deliberada hacia la antigua Basílica de San Pedro de Roma. Aquello era toda una declaración. Colonia se presentaba no solo como una ciudad importante del Rin, sino como una gran ciudad eclesiástica con fuertes vínculos con Roma. Todo volvió a cambiar en 1164. Ese año, Reinald de Dassel, arzobispo de Colonia y archicanciller imperial, llevó de Milán a Colonia los restos de los 3 reyes magos. En el cristianismo, también conocidos como los 3 reyes, eran los distinguidos extranjeros que visitaron a Jesús tras su nacimiento y le llevaron oro, incienso y mirra. Eso dio a Colonia un culto a las reliquias de enorme prestigio y situó a la ciudad en la primera línea de los destinos de peregrinación medieval. Ese nuevo estatus pronto generó un problema práctico. La antigua catedral no estaba preparada para un nivel de afluencia como ese, y su estrecha puerta lateral no resultaba adecuada para grandes flujos de peregrinos entrando y saliendo del templo. A comienzos del siglo XIII, Colonia tenía reliquias, peregrinos y ambición en una escala que su catedral ya no podía reflejar. Así que la decisión no fue ampliar otra vez la vieja iglesia. Fue sustituirla por algo mucho mayor. El comienzo formal llegó el 15 de agosto de 1248, cuando el arzobispo Konrad von Hochstaden colocó la primera piedra. El primer maestro de obras fue el maestro Gerhard, a quien suele vincularse con la planificación inicial y la planta de la nueva catedral. Desde el principio, el proyecto apuntó alto. El diseño seguía el modelo del gótico del norte de Francia, y el plan general se basaba muy de cerca en la catedral de Amiens. La construcción se centró primero en el brazo oriental, la parte de la iglesia que incluía el coro. Esa sección era la más importante porque albergaría el núcleo litúrgico del edificio y permitiría que la catedral siguiera cumpliendo su función religiosa mientras las obras continuaban en otras zonas. Bajo la dirección del maestro Gerhard, el extremo oriental fue elevándose de forma constante y en 1322 el coro gótico estaba lo bastante terminado como para ser consagrado. Un muro provisional lo separó de las partes occidentales aún inacabadas, permitiendo que el culto continuara dentro de un edificio que seguía estando muy lejos de completarse. Era una solución práctica, pero también revelaba la magnitud de la empresa. Incluso después de más de 70 años de trabajo, Colonia solo había asegurado la parte oriental del plan. Un edificio de esta escala necesitaba dinero, mano de obra cualificada, voluntad política y una ciudad dispuesta a seguir invirtiendo durante generaciones. En el siglo XV, la torre sur había ascendido hasta el nivel del campanario y una enorme grúa de madera se alzaba sobre ella. Esa grúa se convirtió en uno de los rasgos más extraños del perfil urbano de Colonia. Permaneció allí durante siglos, convirtiendo la catedral inacabada en una realidad visible de la vida cotidiana. Los especialistas discrepan sobre la fecha exacta de la paralización final en la Edad Media, aunque 1473 suele utilizarse como la gran fecha de interrupción. La catedral de Colonia permaneció incompleta durante aproximadamente 4 siglos. A comienzos del siglo XIX, Colonia seguía conviviendo con una catedral inacabada, y el edificio se encontraba en mal estado tras años de abandono, sobre todo durante y después del periodo de la Revolución Francesa. Un momento decisivo llegó con el redescubrimiento del plano medieval de la fachada. En 1814, una mitad del gran dibujo sobre pergamino fue hallada en Darmstadt, y en 1815 la otra mitad fue identificada en París por Georg Moller y Sulpice Boisserée.
El verdadero reinicio llegó en 1842. Ese año, el rey Federico Guillermo IV de Prusia colocó la nueva primera piedra para la finalización de la catedral. Las obras fueron dirigidas primero por Ernst Friedrich Zwirner y más tarde por Richard Beutel, y no se financiaron solo gracias al rey, sino también mediante un enorme esfuerzo cívico. La Zentraldombauverein, fundada ese mismo año, reunió una parte importante del dinero. Se convirtió en una campaña pública respaldada al mismo tiempo por ciudadanos, arquitectos y poder político. El ritmo ahora era completamente distinto al de la desaceleración de finales de la Edad Media. En 1848, las naves laterales de la nave central y del transepto ya estaban abovedadas lo suficiente como para que el espacio interior pudiera volver a utilizarse. En 1863, el largo muro que había separado el coro, terminado de la parte occidental inacabada, pudo por fin derribarse. Entonces llegó la recompensa. En 1880, después de 632 años y 2 meses, la Catedral de Colonia fue declarada terminada y consagrada en su forma completa. Sus torres se elevaban a algo más de 157 metros, lo que la convirtió en el edificio más alto del mundo en aquel momento. Aún así, lo más importante para esta historia es el hecho de que un proyecto iniciado en la Edad Media fue retomado y concluido con una fidelidad notable al plan original. La finalización del siglo XIX no protegió a la Catedral de Colonia del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue alcanzado 14 veces por bombas aéreas. Gran parte de Colonia a su alrededor quedó destruida, pero la catedral siguió en pie, dañada y marcada, en medio de una ciudad arrasada. En 1944, Willy Weyres fue nombrado arquitecto de la catedral y asumió la dirección de la fase de posguerra. Los trabajos de reparación no se limitaron a remendar la piedra rota. Implicaron decisiones difíciles sobre qué debía permanecer, qué debía reconstruirse y qué tenía que desaparecer. Una de las decisiones más debatidas fue la demolición de la capilla de Santa María, dañada por la guerra, una ampliación del siglo XIX realizada por Zwirner. El edificio reabrió en 1956, cuando las reparaciones de posguerra habían avanzado lo suficiente como para permitir de nuevo su uso completo. El 18 de agosto de 2005, el Papa Benedicto XVI visitó la catedral durante la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, devolviendo al edificio al centro de la atención católica mundial. 2 años más tarde, el 25 de agosto de 2007, el transepto sur recibió una nueva vidriera diseñada por Gerhard Richter. Sustituyó al vidrio perdido durante la guerra y enseguida provocó debate, lo que dice mucho sobre la Catedral de Colonia incluso hoy. No es un edificio que la gente simplemente admire desde lejos. Sigue provocando reacciones intensas cada vez que algo cambia en su interior. Así que, después de todos estos siglos de construcción, interrupción, daños y reparaciones, la siguiente pregunta es la que se hacen los visitantes en el momento en que alzan la vista. ¿Qué detalles arquitectónicos y tesoros interiores hacen que esta catedral destaque tanto? La Catedral de Colonia fue diseñada para parecer alta, estrecha y abrumadora desde el primer vistazo. Su planta sigue la forma de cruz latina utilizada en muchas catedrales góticas, pero la escala la lleva más lejos que a la mayoría. El edificio mide unos 144,5 metros de largo, 86,25 metros de ancho, y sus 2 torres se elevan hasta aproximadamente 157 metros. Desde la distancia, las torres dominan el perfil urbano
y sus agujas caladas dan al frente occidental un aspecto más agudo y ligero de lo que podría sugerir la pesada masa inferior. En el interior, la nave se eleva a más de 43 metros, lo que ayuda a explicar por qué el edificio se siente menos como una sala de iglesia y más como un espacio vertical tallado en piedra. El coro medieval es la parte más refinada, con arcadas muy altas, un triforio estrecho y ventanales del claristorio que arrastran la mirada hacia arriba sin hacer que el espacio parezca vacío. El interior también contiene una enorme cantidad de vidrio, alrededor de 10.000 metros cuadrados de superficie acristalada. Nunca es solo piedra. La luz sigue redibujando el espacio. La principal atracción en el interior sigue siendo el relicario de los 3 Reyes Magos. Se encuentra detrás del altar mayor y sigue siendo el elemento que mejor explica por qué Colonia aspiró tan alto desde el principio. Cerca de él se alza otra obra que cambia por completo el tono de la visita: el Crucifijo de Gero, que suele fecharse hacia el año 960, uno de los crucifijos de gran tamaño más antiguos al norte de los Alpes. En la capilla del Sacramento, la Virgen de Milán añade de nuevo un matiz distinto, con una imagen gótica de la Virgen con el Niño realizada hacia 1290, mientras que el retablo de la Adoración de los Magos, pintado por Stefan Lochner hacia 1440 a 1442, refuerza la conexión de la catedral con los 3 reyes y con la tradición de las reliquias que ayudó a dar forma a su historia. El sonido también forma parte de la atracción. La Catedral de Colonia cuenta con 2 grandes órganos Clays, uno vinculado al periodo de posguerra y otro añadido en 1998, y se utilizan no solo para la liturgia, sino también para ciclos de conciertos. Por encima de todo está la Petersklok, o Dicker Peter, colgada en la torre sur. Fundida en 1923, pesa unos 24.000 kilogramos y sigue siendo una de las campanas de libre balanceo más grandes de su tipo en el mundo. Ese es el tipo de detalle que ayuda a explicar por qué la catedral no funciona solo como arquitectura. También funciona al mismo tiempo como maquinaria, sonido, ritual y memoria pública. La Catedral de Colonia fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. La UNESCO la reconoció no solo como una gran catedral gótica, sino como un edificio cuya historia se extiende a lo largo de más de 6 siglos. El criterio 1 significa representar una obra maestra del genio creador humano. Ese juicio está ligado a la escala del diseño, la precisión del plan gótico y la forma en que la finalización del siglo XIX se mantuvo notablemente fiel al proyecto medieval. El criterio 2 refleja un importante intercambio de valores humanos. La UNESCO afirma que, al haber sido construida a lo largo de más de 6 siglos, la Catedral de Colonia marca el punto más alto y también la culminación de la arquitectura catedralicia. El criterio 4 significa ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio. La UNESCO describe la catedral como un poderoso testimonio de la fuerza y la persistencia de la fe cristiana en la Europa medieval y moderna. Eso encaja con la larga historia ya vista en el vídeo. Reliquias, peregrinación, siglos de inacabamiento, finalización en el siglo XIX, daños de guerra y uso religioso continuado. En cuanto a la conservación, la idea básica es sencilla. La UNESCO considera que la catedral conserva los elementos necesarios para expresar su valor, y también entiende que su autenticidad es inusualmente sólida porque la forma, el diseño, el uso y la función
se mantuvieron coherentes a lo largo de siglos de construcción y reconstrucción. La protección llega a través de las leyes de monumentos de Alemania y de Renania del Norte-Westfalia, de los controles locales de planificación y del trabajo continuo del taller de la catedral bajo la supervisión de la Dombau-Comisión. También hay un episodio moderno que merece la pena señalar porque muestra que la protección de la UNESCO no se refiere solo a la piedra y la escultura. En 2004, la Catedral de Colonia fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial en peligro porque un proyecto de edificios de gran altura en la orilla derecha del Rin amenazaba la integridad visual de la catedral dentro del perfil urbano de la ciudad. Después de que la ciudad detuviera ese programa de construcción y se definiera una nueva zona de protección para preservar las vistas clave, la catedral fue retirada de la lista de peligro en 2006. La Catedral de Colonia ha atravesado reliquias, ambición, interrupciones, guerra y reconstrucción a lo largo de muchos siglos, y ese largo recorrido forma parte de lo que hoy la hace tan fascinante. Si este vídeo te ha parecido interesante, deja un me gusta y sigue el canal. Y en los comentarios comparte qué fue lo que más te impresionó de la Catedral de Colonia, o qué sitio patrimonio mundial te gustaría ver a continuación.